finalmente llegamos al episodio 100 de ¿Qué pasa en Asia? Estoy muy emocionada porque el episodio que les traigo el día de hoy va a ser muy especial. El día de hoy vamos a comparar dos casos que ocurrieron en diferentes países, pero que de alguna manera tienen toques similares entre Singapur y Estados Unidos. Comenzamos con el episodio de hoy. Esto es ¿Qué pasa en Asia? Bueno, pues ya llegamos finalmente a el episodio maravilloso 100 y como no, quería hacerlo de una manera muy especial. Como ven, no estoy en el set de siempre, vine a un set de grabación diferente. La cajita de descripción van a poder ver dónde pueden ustedes también venirse a este set si quieren grabar aquí. Entonces, pues quería darles un toque especial. Esta es la primera vez en todo ¿Qué pasa en Asia? Que comparamos un caso de Asia con un caso de otro país, de otro continente. Quisiera comenzar hablándote por lo que sucedió en Singapur, luego lo que sucedió en Estados Unidos y cómo pudo haber sido diferente. Pues comenzamos hablando de Felicia Teo. Felicia Teo es una chica que tenía 19 años para el momento en que todo pasó. Esto ocurriría en Singapur. Saben que no hablo mucho de casos de Singapur, me centro más en casos de Japón o Corea, pero quería al final que fuera un caso que no supieran tantos, porque sí me han llegado comentarios de ya había escuchado este crimen, pero me gustó más como lo contaste tú. Pero ahora sí quería que fuera estelar. Felicia Teo desapareció sin dejar rastro después de visitar a dos amigos. Durante 13 años, uno de ellos mantuvo la mentira diciendo que no sabía qué había pasado con ella, pero debido a un error que cometió, saldría toda la verdad. Ella era estudiante de último año en La Salle College of Arts en Singapur, donde estudiaba arte. Y era descrita por sus amigos como alegre, dedicada, responsable y que tenía muchos planes a futuro. De hecho, esto también sería clave para determinar que no era algo que ella tenía intenciones de hacer, es decir, que no tenía intenciones de desaparecer por completo, porque tenía planes los siguientes días en los que ella había confirmado su asistencia. Felicia asiste a una fiesta que tenía la universidad el 29 de junio del 2007. Esa noche, después de la fiesta, ella iría al departamento con dos amigos. El primer amigo se llamaba Ahmad Danial y el segundo amigo se llamaba Rahil Putra Setia. Estos dos nombres serán importantes, ahorita se los pongo en pantalla, porque uno de ellos determinaría cómo se sabría toda la verdad. Las cámaras de seguridad la captan entrando al edificio con ellos, pero nunca más la ven salir. Para el 30 de junio del 2007, los amigos dirían que no sabían qué había pasado con ella, que según ellos recuerdan, ella se había ido del departamento alrededor de las 2 de la madrugada, es decir, del 30 de junio del 2007, ella simplemente se había marchado. Sin embargo, no aparece en un evento en el que había dicho que iría. Un mensaje de texto desde el celular de ella sería enviado a un amigo cuya identidad nunca fue revelada, pero este mensaje de texto sería enviado alrededor de las 2:37 de la madrugada. A todo esto, pues su familia comenzaba a sospechar que había algo extraño. Pero sería alrededor del 3 de junio del 2007 que su madre lo reportaría oficialmente a la policía. Y es entonces cuando comenzaría una búsqueda masiva. Se repartirían volantes, se revisarían registros de llamadas, redes sociales y cámaras de seguridad, pero nada podía determinar qué había pasado con Felicia. Era como si hubiera desaparecido en el aire. Lo último que se sabía era este testimonio de sus dos grandes amigos que decían que ella se había ido alrededor de las 2 de la mañana y que estaban preocupados por ella, pero que no sabían nada. ¿Qué pasaría? Sucedería de que alrededor del 2007 hasta el 2020 seguiría siendo toda una incógnita. Cada año seguirían hablando sobre esta desaparición como una especie de homenaje para saber qué había pasado con ella, quizás un recuento de los hechos. Nada nuevo, sería como que cada año estarían hablando sobre lo que había sucedido con Felicia. A pesar de que Ahmed y Rahil tenían la policía como en la mira, eran considerados hasta el momento como testigos. No había pruebas per se que los relacionaran con el crimen, ya que el celular de Felicia estaba en otro lado, ¿sabes? Como que daba por hecho todo que Felicia sí se había ido del departamento de ellos alrededor de las 2 de la madrugada del 30 de junio. Algo sucedería muy importante en julio del 2020 y es cuando este caso sin resolver, este misterio sin resolver, sería transferido a otro departamento que tenía la policía de Singapur, el Departamento de Investigación Criminal. Y es ahí
cuando este departamento de investigación criminal revisaría más a detalle todos los objetos con los que se supone que Felicia contaba ese día antes de su desaparición. Resulta que uno de los objetos con los que se supone que Felicia había estado antes de su desaparición estaba nada más y nada menos que en posesión de uno de los amigos, Ahmad. Esta pista sería clave para reabrir el caso como homicidio. Al final, cuando la policía lo termina confrontando, diciendo que sabían algo de él se sintió como ansioso, él sintió que sabían de más y confesaría todo, o al menos parcialmente. Ahí te va. Él confesó que había estado involucrado con la desaparición del cuerpo de Felicia. Y esto es clave, porque él dijo que había estado involucrado con la desaparición del cuerpo. Sin embargo, no dijo que había estado involucrado con el hecho de acabar con la vida de Felicia. Y en este momento te contaré lo que Ahmad contó a la policía de lo que había sucedido. Él cuenta que según Ahmad, él, Rahil y en algunos casos dijo que Felicia también, en otros casos que Felicia no, pero que todos habían consumido ciertas sustancias ilícitas y que esto había sucedido en la noche del 29 de junio del 2007. Después, todos se quedaron dormidos por varias horas y cuando Ahmad y Rahil despertaron, encontraron a Felicia sin vida por causas desconocidas, que en lugar de llamar a emergencias, compraron herramientas y trataron de deshacerse de la evidencia, deshacerse del cuerpo de Felicia, cerca de un Gol Track 24. También falsificaron evidencia para simular que Felicia seguía con vida, colocaron su celular en otro sitio y enviaron mensajes e hicieron llamadas como si fueran ella. Durante varios años, Ahmad había ocultado la verdad, mintió a la policía y se apropió de objetos personales de Felicia, haciendo que esta incertidumbre fuera algo con lo que la familia tuviera que vivir durante 13 años, sin saber si Felicia estaba con vida o no. Se cuenta que incluso la madre de Felicia deseaba o tenía la esperanza de que su hija sí estuviera con vida, tal vez casada y con hijos en algún otro lado. Entonces, ¿qué pasaría con Ahmad? ¿Cómo sería el sistema policial que tendría Singapur con este criminal o con este sospechoso? Bueno, pues inicialmente había sido acusado de acabar con la vida de Felicia, lo que en Singapur puede implicar la pena de muerte. Sin embargo, como Rahil estaba prófugo y se cree hasta el momento que está en Indonesia, la causa de muerte no ha sido determinada debido a que pues no está el cuerpo en ningún lado. La policía decidió no proceder con el cargo de homicidio, al menos por ahora. Entonces sería juzgado por 4 razones en particular. Primero, ocultar el cuerpo. Segundo, apropiarse de pertenencias de ella. Tercero, falsificar evidencia. Y también por mentir a la policía. Fue sentenciado, y esto seguramente te va a enojar muchísimo, porque a mí me enojó muchísimo cuando lo leí. Sería sentenciado únicamente a 26 meses en prisión. Imagínate eso. Imagínate que él ocultó a la familia de Felicia 13 años, que no sabía nada de ella. Yo creo que la familia de Felicia está también muy enojada con esta condena de 26 meses. Entonces, como él ya había estado en custodia, salió poco después por buena conducta. Y en el 2023, chécate esto, Ahmad apeló, es decir, como que se le quitara el cargo por posible homicidio, reiterando que él no tenía nada que ver y que estaba dañando también su salud mental y demás. Pues bueno, al menos a esto, la Corte Suprema rechazó la apelación argumentando que el interés público de resolver el crimen es más importante que su tranquilidad personal. ¿Qué implica todo esto? Bueno, que al menos en el momento en que encuentren a Rahil, si es que lo encuentran, podrían reabrir el caso y cambiar el cargo que tiene Ahmad al momento de ahorita a que sí fue homicidio. Entonces lo tienen pendiente y de momento solo le dieron los 26 meses por haber ocultado el cuerpo y demás. Entonces esto es lo que se sabe hasta el momento de Felicia. Y ahora nos iremos a otro país, a Estados Unidos, para ver un caso que tiene ciertas similitudes y ver cómo en este caso lo resolvió Estados Unidos. Ahora nos transportamos de país para contarte qué sucedió con Kristen Smart. Kristen Smart también fue una mujer de 19 años que simplemente desapareció. Y ese caso creo que tiene un poquito más de enojo porque la policía en un inicio pensaba que simplemente se había ido de fiesta y que no había anunciado a nadie. Entonces se tardaron muchísimo en investigar y ustedes saben que cada minuto cuenta cuando ocurre un crimen. Pero bueno, empezaré a contarte más de Kristen Smart. Kristen Smart tenía 19 años cuando desapareció misteriosamente en mayo de 1996. Es decir, este tiene más añitos que el de Felicia, pero igual creo que se resolvió, o al menos la policía tuvo indicios más interesantes en la forma en la que lo resolvió.
Ahí te va. Ella estaba al final de su primer año universitario en la Universidad Politécnica Estatal de California. Era una joven alta, atlética, sociable y llena de sueños. Aquí te estaré poniendo fotos de ella como para que sepas cómo lucía. Una típica chica americana. Durante el fin de semana del Memorial Day, su vida cambiaría para siempre. Era 24 de mayo de 1996 cuando Kristen asistió a una fiesta fuera del campus. Había ido sola, ya que su amiga prefirió regresar temprano al dormitorio. Esa noche, algunos compañeros la vieron actuar de forma extraña. Quizás había abusado del alcohol y se mostraba más desinhibida del usual. Aproximadamente a las 2 de la madrugada, chécate, tiene también similitudes con el caso pasado. Alrededor de las 2 de la madrugada del 25 de mayo, Kristen fue vista por última vez. Estaba tirada en el césped frente a una casa cercana al lugar de la fiesta. Y dos estudiantes, que tú pensarás que son clave, pero realmente se lavaron mucho las manos, dos estudiantes, Tim Davis y Cheryl Anderson, primero se habían ofrecido a llevarla de vuelta a su dormitorio. Y en ese momento, otro estudiante, que este sí es clave para el caso, Paul Flores, se les unió y dijo que no se preocuparan, que él podía llevarla, ya que él vivía más cerca del dormitorio de Kristen. Davis se retiró primero, luego Anderson, que fueron las dos personas que la encontraron, y serían convencidas por Paul Flores de que él la acompañaría hasta el dormitorio. Pero ¿qué pasó? Kristen nunca llegó a su dormitorio. En este momento, quiero que sepas que la universidad no tomó acción de inmediato, ya que la policía del campus asumió que se había ido de vacaciones o que se había ido de fiesta sin avisar. Aunque su cartera estaba en su cuarto, la cartera con su identificación, con su tarjeta bancaria y con su dinero, no fue reportada oficialmente como desaparecida hasta una semana después. Como les comentaba, cada segundo cuenta, y el hecho de que pasara una semana realmente afectaría en todo el caso. Desde un inicio, la familia Smart criticó, por supuesto, que la negligencia de las autoridades, criticaban la poca importancia que le estaban dando, criticaban cómo creían que se había ido de fiesta, en lugar de investigarla simplemente lo habían dejado de lado. Así que la familia iniciaría sus propias búsquedas. Ellos pondrían carteles, ellos estarían de manera intensa haciendo una búsqueda de Kristen, pero que no daba ningún resultado. Eventualmente, también financiaron 2 enormes billboards alrededor de la autopista para mantener el caso visible. ¿Qué son estos billboards? Ahorita te voy a poner una foto, pero tal cual son estos anuncios gigantes en el que aparecería que hay una persona desaparecida. Y con estos anuncios, la gente que estuviera pasando por ahí tendría el caso visible. También, de alguna manera, sería una presión extra para la policía para que no dejaran el caso de lado. Y quiero aquí hacer un pequeño paréntesis, pero mantener esos billboards o estos anuncios gigantes no era nada barato. De hecho, se cuenta que cuando la familia de Kristen ya no podía financiarlos, sí pidió en algún momento donación a las personas para que pudieran seguir estos anuncios vigentes. Pero bueno, continuamos. Mientras tanto, ¿qué había pasado con este Paul Flores? Con esta persona que supuestamente la había acompañado al dormitorio. Pues bueno, al final sí se volvería un principal sospechoso o un sospechoso muy importante. Fue de interrogado y, según registros, cuando los fiscales lo presionaron, él dijo: si son tan inteligentes, digan ustedes dónde está el cuerpo de Kristen. En ese momento, cuando lo interrogaron, él tenía un ojo morado. Que eso también sería muy sospechoso, porque en algún momento él dijo que era porque se lo hizo jugando básquetbol, en otro momento también dijo que se había golpeado trabajando en su coche, y realmente aquí, utilizando las leyes americanas, Paul Flores se amparó de la Quinta Enmienda y nunca colaboró con la policía. Eventualmente, en el 2002, recordemos que ella había desaparecido en 1996, en el 2002 sería declarada oficialmente muerta a Kristen Smart. Durante muchos años hubo muchas búsquedas intermitentes, y en el 2016 la policía excavó una colina cerca de donde Kristen fue vista por última vez, pero más allá de encontrar restos de animales, no encontrarían pistas importantes de Kristen. Como no había cuerpo ni evidencia directa, realmente el caso terminó estancado. ¿Qué opinas si supieras que el caso terminaría siendo resuelto, o al menos terminaría teniendo cierta resolución debido a un podcast? Debido a que en el 2019 un podcast retomó el caso y habló sobre el caso de Kristen, pues la búsqueda comenzó a ser interesante para el público general. Aquellos que no sabían sobre el caso comenzarían a buscar más información, y aquellos que sí sabían del caso lo retomarían y quisieran saber más al respecto. Debido a este podcast que se llama Your Own Backyard, se interesó por el caso de Kristen. El caso reavivó el interés público, atrajo nuevos testigos y presionó a las autoridades. Ustedes saben que la presión en Estados Unidos puede llegar a ser muy intensa. ¿Y entonces qué pasaría? El podcast se revelaría en el 2019. Y a partir del 2020 al 2021,
las investigaciones se intensificaron. Esta vez allanarían la ubicación o el domicilio de Paul Flores y el de Rubén Flores, que era su padre, y encontrarían varios videos comprometedores y también encontrarían ciertas sustancias ilícitas y evidencia biológica bajo la casa de Rubén Flores, que sugería que un cuerpo había estado enterrado ahí. En el 13 de abril del 2021, Paul y Rubén Flores serían arrestados. Paul fue acusado de asesinato y en el caso de Rubén, su padre, sería acusado de encubrimiento. Aunque el cuerpo de Kristen jamás fue encontrado, la policía argumentó que Paul había acabado con su vida al intentar sobrepasarse con ella, que su padre ayudó a esconder el cuerpo. Este caso se llevaría a cabo en Monterey, California, en el 2022, y Paul terminaría siendo hallado culpable de asesinato en primer grado. Rubén sería absuelto. Finalmente, el 10 de marzo del 2023, Paul Flores fue sentenciado a 25 años a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Actualmente cumple condena en la prisión estatal de Pleasant Valley, donde en agosto del 2023 fue atacado por su compañero de celda, un reo que ya había asesinado a otro interno anteriormente. Entonces, fueron dos países diferentes, dos sistemas judiciales y dos caminos que al final, de alguna manera, llevaron a la verdad. Por un lado, en el caso de Singapur, fue debido a que se trasladó el caso a otro departamento, intensificaron como que las pertenencias de Felicia y se dieron cuenta que una faltaba y que estaba en posesión de un amigo. Y por el lado de Estados Unidos, nos encontramos con que debido a un podcast se revivió el interés sobre el caso, intensificaron las búsquedas, buscaron en la propiedad de Paul Flores y se dieron cuenta de que ahí había ocurrido algo sospechoso. Te das cuenta un poco cómo fue la diferencia entre ambos países. Mientras en Singapur, al no haber cuerpo, no pudieron procesar a Ahmad de que era el culpable, ya que no tenían como forma de decir qué había sucedido o haber hecho ciertas investigaciones posteriores. En Estados Unidos, con la evidencia que tenían, dieron por hecho que él era el culpable y sí lo condenaron. En California, incluso sin cuerpo, la policía pudo procesar y condenar a Paul Flores, aplicando la Felony Murder Rule, que es que si una persona muere durante la comisión de otro delito grave, como lo es el intento de agresión sexual, se imputa asesinato automáticamente, mientras que en Singapur, al estar un segundo implicado a la fuga, se basaban principalmente en la confesión parcial de Ahmad. También recordemos que Ahmad tampoco dijo que él había hecho per se el crimen, simplemente que despertó y de repente ella ya se encontraba sin vida. Entonces, al final no hay motivos claros en el caso de Singapur, pero de decir que por ahí puede haber más información en el momento en que puedan encontrar al segundo implicado. Pero sí está muy interesante cómo ambos países tomaron la historia, ambos con cierta presión del exterior, pero que al final sí trataron de resolverlo a su modo. Sin embargo, sí da mucho coraje el poco tiempo que en el caso de Singapur lo condenaron, que son 26 meses. Es nada, tomando en cuenta cuánto tiempo estuvo en silencio y que la familia estuvo tanto tiempo con incertidumbre. ¿Qué podemos llegar a conclusión a todo esto? Sin duda, Singapur es mucho más estricto cuando se trata de tener esta necesidad de evidencia física. También porque recordemos que en Singapur, si se determina que es un asesinato, hay pena de muerte. Yo creo que también por eso tratan de ser muy específicos al tener todas las bases y toda la evidencia. En caso de California, permite condenas por asesinato aún sin cuerpo si existe suficiente evidencia circunstancial y un delito grave relacionado. Pero ahora sí, me gustaría muchísimo conocer tu opinión. Cuéntame qué opinas, qué te parece la forma en la que resolvieron ambos países los crímenes y que sí tienen ciertas similitudes, hasta ese guiño de que no se supo de ellas después de las 2 de la madrugada. Está bastante interesante, pero sí me gustaría muchísimo conocer tu opinión. Ahora sí quisiera llegar al momento de los saludos, al momento que todo el mundo está esperando. De verdad agradezco muchísimo el llegar hasta acá, el que realmente se queden hasta el final del video para escuchar sus saludos. Creo que ha ayudado muchísimo también a crecer esta parte de la interacción en el podcast. Me gusta muchísimo también leer qué opinan ustedes del crimen. Me encanta cuando ponen párrafos gigantes donde expresan cómo ustedes creen que pudo haberse resuelto mejor. Entonces, por favor, no se limiten, ahí dejen su gran comentario. Entonces, la verdad, lo agradezco bastante. Al ser un episodio especial, pues sí me gustaría también dejarles un gran saludo a todas las personas que me estuvieron acompañando desde el episodio 1. Me encanta que me dejen en los comentarios desde qué episodio nos acompañan. Entonces, la verdad es que me siento muy feliz. Y también, por supuesto, cuéntenme qué opinan del nuevo intro. Pues bueno, vamos a pasar a los saludos. ¿Y qué creen? Para el episodio anterior, que si no se acuerdan fue el de la hermana Hong o el de Sister Hong, la verdad es que ha sido uno de los episodios más controversiales. Me han dejado muchos comentarios de que no son víctimas, no, que sí son víctimas, defendiendo, argumentando. Me encanta, sigan comentando porque eso
atrae más interacción y atrae más views y más streams. Ustedes saben que es muy importante que me escuchen o me vean en YouTube, porque también por ahí, pues al final sí está monetizado y pues nos ayuda a pagar la luz, a pagar el estudio, todo eso es muy muy importante, así que por favor, si ya están en Spotify, váyanse a YouTube, aunque sea dejar un like, un bonito comentario, se agradece muchísimo. Pues bueno, comenzando con los comentarios en Spotify, fueron 45 comentarios. Y pausa porque me acabo de acordar que hay una cosa que comenté cuando celebramos el gran episodio 50 y que no lo comenté esta vez. ¿Quieren saber? Que les voy a contar cómo ha sido la audiencia hasta el momento en Que Pasa en Asia. ¿Cuánto nos escuchan? ¿De qué edades? ¿De qué países? Y demás. Pues bueno, se sorprenderían al saber que nuevamente, como en el episodio 50, son más de 70% de mujeres escuchando crímenes, que me las imagino perfecto, ya sabes, lavando trastes tranquilamente mientras escuchan así un crimen súper gráfico, porque soy... o también maquillándose mientras escuchan un crimen. Amo estar en parte de sus vidas, me encanta. Algunas me han dicho de que mientras están cocinando o limpiando me escuchan, entonces trato de ser lo más descriptiva posible, entonces se les agradece. Pero ok, desde el episodio 50 nos mantenemos con un porcentaje aún más alto de mujeres, es decir, un grupo entre jóvenes y medio jóvenes, que yo me encuentro entre el medio jóvenes, pero son los que más escuchan el podcast. Y por supuesto México sigue siendo el primer lugar. También entre los primeros países se encuentra Perú, Argentina y Colombia. Muchísimas gracias. Qué bueno que estén por acá. Pues bueno, comenzando con los comentarios que me dejaron en Spotify. Empecemos con saluditos a Arroz con Pollo, a Mini Mía, a Noah, que me encanta. Noah, que me dijiste que me escuchas desde que salieron solo 10 episodios. Realmente has sido muy leal y te lo agradezco muchísimo. Eugene, gracias por estar acá. Camila Barrientos, también Camila, siempre estás ahí presente, muchísimas gracias. Estoy grabando esto solo para que tengan en radar, lo estoy grabando 28 de julio, por si acaso ustedes me dejan un comentario después de esa fecha, pues lo tendré que decir en otro episodio. Muchas gracias por estar ahí presente de todas modas. Azusa también estuvo aquí. Un saludo a Mina, un saludo a Hans Version, que también Hans Version me suena muchísimo, que lo hemos mencionado en los saluditos. Gracias por estar presente. Haru09, Eileen Pérez Olivero, HB, Nailea Olivas. Nailea, gracias también por andar por acá. Bueno, a todos muchas gracias, Si no digo gracias, es de todos modos muchas gracias, pero si no va a durar mucho el episodio, mucho el video. Josa, muchas gracias. Lizzy, Agus, Mildred, Evelyn Macías, Taehyung Gista, Yamileta, Dan W. Es que no saben, estoy leyendo los comentarios y tienen nombres bien curiosos, entonces por eso estoy así como Lilimo, Juanis, Mayal99, Maite, Ger, Yoyo, Claro de la Rose, Melanie Nicole, Lupita Sandoval, muchísimas gracias. Sivko, Vale, Romin, Mar, Juliette, Kem, Gatito 1004, Mimi, Bere, Semig, Mati, Elibran, psicóloga Alma Libre y Daniel Bravo. Muchísimas gracias por estar presentes. Y por supuesto, si llegaste hasta acá, pon este emoji. El emoji, y si solo me estás escuchando y no sabes qué emoji, te lo voy a describir. Pon el emoji del 100, ya sabes, como de la calificación 100, porque estamos celebrando el episodio 100. Y pues nada, ¿cómo puede ser posible? Espero que les haya gustado mucho este especial. Pondré en Spotify una encuesta para ver si les gustó o no, espero que sí. Y si les gusta esta dinámica de que comparemos casos entre países, creo que puedo hacerlo de vez en cuando, si ponen ahí su bonito comentario y les gustó. Es la primera vez en mis 100 casos que hablo de un caso que no esté en Asia, así que para mí también fue muy interesante ver cómo son los procesos en otros países. Entonces, pues muchísimas gracias por darme esta oportunidad y gracias por llegar hasta acá. Yo soy Karina y aquí están todas mis redes sociales para que me sigas y para que estemos en contacto. Recuerda también que en YouTube, otra vez, publicidad a YouTube, pero que en YouTube no solo subo estos casos, sino que también recomiendo muchas series, porque a mí me encanta ver series asiáticas, así que si no sabes qué ver, échate una vueltita por allá. Y nada, pues bueno, nos escuchamos o nos vemos en el siguiente episodio.